Buenos días a todos y todas. ¿Cómo les va? Estamos comenzando la clase número 7, correspondiente a la unidad 3, donde vamos a ver factores inductores, nuevos modelos de negocio y senderos de expansión para la bioeconomía. Antes que nada, bueno, retomar un poco la posta que nos dejó ayer Leonardo Sanasi en una excelente clase donde él pudo desplegar un tema que viene trabajando la organización a la cual perdón, la institución a la cual él pertenece, el CIECTI, del cual ustedes saben tenemos bibliografía disponible para nuestro curso, en el cual él nos intentó mostrar algunas ideas que se están trabajando, algunos proyectos que se están trabajando para una nueva forma de concebir el ordenamiento territorial dentro de la República Argentina, saliendo un poco del esquema clásico de las ecorregiones de la división política o de la división por regiones climáticas, para pasar a una mirada más ecléctica, más integradora y que tenga como principal concepción la disponibilidad de biomasa y la posibilidad de crear bioregiones a lo largo de todo el país que permitan ir yendo de manera transicional hacia una economía más sustentable, con valor agregado local y potenciando los recursos naturales y todos los recursos, porque vale aclarar, lo dijimos ayer y lo he mencionado yo en alguna clase anterior, nuestro enfoque no pretende concebir a la Argentina como, o al desarrollo económico de la Argentina como un sendero donde tenga que pensarse solamente en las ventajas comparativas naturales, ¿no? Como se concibió el mundo en el siglo XIX y a lo largo de gran parte del siglo XX, en el cual países como la Argentina estaban condenados, entre comillas, a producir solamente aquellos bienes que provenían el sector donde había mayor ventaja comparativa, de acuerdo a la teoría que había desarrollado Adam Smith y David Ricardo en principio del siglo XIX, diciendo o proponiendo que los países se concentraran en producir aquello en lo que tenían mejor ventaja, aun cuando no sea una ventaja absoluta, aun cuando comparando dos países en una misma actividad, un país aventaje al otro, tanto en productividad como en disponibilidad de recursos, etcétera. Estos economistas clásicos siempre proponían que tenía que arribarse una solución para mejorar las condiciones del comercio, en la cual alguno de los dos países se concentrara específicamente en una actividad de la cual tuviera, por eso hablaba de las ventajas comparativas naturales. En este caso nosotros hablamos de ventajas competitivas, pensamos y concebimos el desarrollo económico desde una mirada que por supuesto tiene que partir de una mirada sustentable, y donde los recursos naturales, por las características físicas, biológicas, de desarrollo económico, históricas de la Argentina, hacen que en ese campo nuestro país pueda ofrecer mejores condiciones para el crecimiento y el desarrollo, pero incorporando la innovación, la investigación, desarrollo, eh, tanto desde lo público como desde lo privado, el procesamiento en origen, la cuestión de la industrialización, no solamente pensándola en términos clásicos, en términos fordistas, sino también pensando en un esquema de redes de valor, donde aparezcan nuevos productos y nuevos servicios que, nuevos no porque no existan o estén por descubrirse, sino porque sean novedosos en términos de producirlos a gran escala. Y por supuesto, concebir una nueva matriz energética transicional y transversal, donde se pueda aprovechar toda la biomasa disponible para generar energías limpias y que puedan, al menos, no voy a decir desplazar a las energías provenientes de recursos fósiles, pero sí pensar en una alternativa que con el tiempo vaya eh, mm, virando hacia un modelo más sustentable. Les propongo pasar directamente al material que tengo preparado para hoy. Es un poquito extenso porque esta es una unidad que yo diría, o un tema que es troncal prácticamente a a toda la materia. Ahí está.
Pero bueno, después ya lo que queda va a ser un poquito más breve y va a estar concentrado en algunas cuestiones específicas, pero hoy basado sobre todo en el trabajo de Bizan y Trigo, sobre los senderos de expansión y los nuevos modelos de negocios y el manual del Instituto de Cooperación para la Agricultura de América Latina y el Caribe, el ICA. eh, Hago una aclaración. Bueno, yo ayer les comenté, lo vuelvo a repetir para los que vayan a ver esta clase primero, van a encontrar que les dejé una serie de links donde van a poder ver videos cortitos de 5 o 10 minutos de distintas empresas, casi, todas prácticamente o casi todas empresas pymes o empresas que te funcionan bajo la modalidad de clúster, ¿no? Asociativismo entre distintos empresarios o emprendedores y que abarcan o atraviesan distintos sectores o distintos modelos de producción o distintos sectores productivos o distintas cadenas. Eso me refería. Los factores inductores: organización en redes y valor agregado local, Bizan y Trigo, Bioeconomía Argentina, como decía, modelo de negocio con una nueva matriz productiva y manual de bioeconomía de el ICA. A ver, lo primero que quiero decir, bueno, vamos a repasar algunos conceptos. Em, Como señalamos en clases anteriores, vale repetirlo, puede que resulte un poco cansador, pero siempre está bueno cuando uno se acerca a conceptos nuevos, repasarlos todo lo que se pueda y para poder contextualizarlos en el tema que se está desarrollando. La bioeconomía la concebimos como el componente troncal de tres trayectorias evolutivas, habíamos dicho. Factor clave en la transición desde una producción basada en recursos naturales no renovables, fósiles, de origen fósil, hacia otra basada en recursos biológicos a partir del aprovechamiento de la biomasa existente. Quiero señalar algo, porque se me va a perder, ustedes lo van a leer por ahí perdido en el manual de bioeconomía, pero a mí hay una idea que me parece interesante, que dice, bueno, durante muchos siglos, milenios, millones de años, en las distintas eras geológicas que se fueron sucediendo, en cada era, por supuesto en la única que está presente el ser humano es en la actual, ¿no? En la cual muchos hablan quiero recordar el concepto, creo que era el antropoceno. Ahí hay algunos autores que están desarrollando el concepto de antropoceno como la sexta era geológica, ¿no? Antropo obviamente referido al ser humano. Em, en general lo que ha habido es que la extracción de carbono que se ha hecho ha estado normalmente equilibrada con la emisión de carbono que la propia naturaleza y los propios animales y todos los seres vivos han ido produciendo. La característica del antropoceno, de esta nueva época que estamos viviendo, nueva digo en términos geológicos, ¿no? Por supuesto que en términos humanos estamos hablando de más de 30.000 años, o aproximadamente 30.000 años. Pero en esta era, lo que ha ido ocurriendo progresivamente es que las emisiones de gases de efecto invernadero, vamos a llamarlo carbono en términos genéricos, ha sido superior a la captura de ese carbono que se ha emitido. Y esto ha sido progresivo, no es lo mismo lo que ocurría, no sé, en la antigüedad o en el medioevo, o incluso en los primeros años del capitalismo, con las primeras la primera y segunda revolución industrial, que los niveles de contaminación que tenemos hoy. Tal vez, si somos un poco optimistas, nos encontremos con que estemos entrando en una fase descendente de los marcos de contaminación ambiental, gracias a la toma de conciencia que ha habido en los principales líderes mundiales, aunque todavía esto no se traduce en la práctica en un compromiso real, ¿no? Es un compromiso muy de palabra. Yo les dejé un artículo, ustedes lo habrán leído. Se reunió la COP27, es decir, que es la Comisión de 27 países contra el cambio climático. Están reunidos en Sharm el Sheikh, una bonita playa de Egipto,
del norte de Egipto, y ahí están discutiendo una nueva hoja de ruta para avanzar en la descarbonización progresiva del mundo. Mientras eso ocurre, eh, el modelo productivo tradicional avanza, retrocede, aparecen estas nuevas alternativas. Y acá tenemos un segundo punto que habíamos destacado, que la bioeconomía ofrece un considerable potencial para la modernización de actividades económicas tradicionales como la agricultura, la ganadería, etcétera, ¿no? Lo cual va a constituir uno de los factores inductores. Y en tercer lugar, es un elemento crucial para el tránsito hacia una economía circular sustentada en el uso en cascada, reutilización y reciclaje de materiales. Después, en la próxima clase, vamos a ver la diferencia sutil, pero importante tenerla en cuenta, entre lo que es el concepto de economía circular y el uso en cascada, que están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Como lo venimos sosteniendo, lo que caracteriza entonces la bioeconomía es la amplia disponibilidad de recursos para la producción de biomasa, conjugada con una base industrial y de ciencia y técnica bien desarrolladas. Es decir, la Argentina presenta un potencial interesante, en algún caso ya no es potencial, sino ya hechos concretos, pero lo que hay por ahora es, o aparentemente, esto lo veremos y lo evaluaremos al final del curso, es una bioeconomía que avanza, que está en la agenda, que hay un conjunto de normativas, ya lo vimos en una de las primeras clases, después si quieren volvemos a echarle una mirada al cuadro donde yo hice un resumen de todas las políticas públicas que hay vinculadas con el ámbito de la biotecnología, de la investigación y desarrollo, etcétera, pero lo que hay es una base muy sólida donde los organismos de ciencia y tecnología, como ayer señalaba Leonardo, son fundamentales para esa tarea. A la vez supone, obviamente, un alto grado de articulación entre todas las esferas que van a incorporarse en las nuevas cadenas de valor y masas críticas eh, necesarias una masa crítica necesaria para que estas capacidades sean verdaderamente sustentables. Respecto a las capacidades estatales para llevar adelante un programa o un marco de planificación estratégica, vamos a dejar la última unidad cuando estudiemos con el texto de Claudia Bernaza, muy interesante, sobre las capacidades estatales y la posibilidad de construir algunos indicadores que nos permitan saber efectivamente si estamos en condiciones de llevar adelante un proceso de planificación estratégica, en este caso en el marco de la bioeconomía, o todavía necesitamos un tiempo de maduración más importante. Bueno, repasemos algunos conceptos. La fotosíntesis es el proceso natural originario de la generación de biomasa. Aguas arriba, donde podríamos decir tenemos el comienzo de la cadena de valor. Aparecen la agrobiotecnología, el mejoramiento genético, la micropropagación vegetal, los bioinoculantes, el manejo integrado, la agricultura y agrego la ganadería de precisión. Es decir, aguas arriba tenemos lo que podríamos considerar la investigación pura y dura, ¿no? Los desarrollos innovadores tecnológicos que van a permitir, aguas abajo de la cadena de valor, obtener en el final de la cadena nuevos productos y servicios, como por ejemplo la biotecnología industrial, como una de las posibles aplicaciones, ¿no? Los biocombustibles, una de las claves para el desarrollo de la bioeconomía, la posibilidad de generar biocombustibles, los biomateriales y bioquímicos, procesos fermentativos para la industria alimenticia, pero también para la industria, por ejemplo, cosmética, la ingeniería química y la enzimología industrial. No voy a profundizar porque en esta materia tenemos cursando muy idóneos e idóneas profesionales, algunos con doctorado y postdoctorado en ciencias de la vida, así que no voy a pasar papelones tratando de dar precisión sobre estos conceptos, simplemente lo que les quiero mostrar es cómo funciona una cadena a partir de la conformación de la biomasa. Vale recordar, ahí agrego una notita, que la biomasa es el insumo básico, obviamente, de la bioeconomía, y las innovaciones tecnológicas impactan tanto aguas arriba como aguas abajo, aunque, como decíamos recién, aguas arriba en general es donde comienzan estos procesos. La Argentina, yo hago un punto acá, quiero hacer un punto mientras cambiamos de diapositiva y hablamos de la relación entre la biomasa y la generación de valor.
esta pirámide lo que nos está mostrando básicamente es que a medida que nosotros nos vamos hacia una, digamos, hacia una mayor sofisticación en términos de los elementos que componen las distintas cadenas, tanto aguas abajo como aguas arriba, el precio de mercado se supone que, o las señales de precio que deben recibir los productores o los potenciales desarrolladores de estas nuevas tecnologías y sus aplicaciones, deben ir subiendo, ¿no? Obviamente, la biomasa en algunos casos hasta está disponible de manera gratuita, ¿no? Si se trata de aire, o tiene un muy bajo valor económico cuando se trata de desperdicios, o se trata de efluentes cloacales o efluentes de la actividad agroindustrial, mientras que los productos que se obtienen a partir de los distintos procesos que se desarrollan a través de, ya sea procesos en cascada, ¿no? Donde una materia prima se transforma en un insumo de la etapa siguiente, pero sin perderse o sin salir de la cadena de valor en la que estamos inmersos, y se va transformando en nuevos productos hasta llegar a la parte superior, donde se transforman en productos finales. Obviamente el precio de mercado va subiendo, ¿no? Y a la vez el volumen de lo que se produce disminuye, es decir, disminuye en el sentido de que, digamos, las materias primas y la biomasa como el principal insumo se deben encontrar disponibles en gran cantidad, y a medida que nosotros avanzamos en la cadena, se transforma en bienes finales que están disponibles en menor cantidad, obviamente, ¿no? Imagínense, para producir bioplásticos, por ejemplo, un caso que vamos a ver, el caso de Mama Grande, una empresa de la zona de Totoras en Santa Fe, que utilizan efluentes de la industria de la agroindustria, y a través de un proceso de unas bacterias que fabrica lo que se conoce como, perdón, como lentejas de agua, que tienen un alto, que desarrollan un proceso de descomposición de las aguas que vienen con altos niveles de contaminación. Esas aguas, a través del proceso que lleva adelante la lenteja de agua, genera un componente que se utiliza para la fabricación de bioplásticos. Bueno, probablemente para fabricar, digo, doy un ejemplo totalmente absurdo, no soy especialista en bioplástico, simplemente para ponerlo en contexto. Si para producir 1 tonelada de bioplástico probablemente se necesiten miles y miles y miles, tal vez millones de metros cúbicos de aguas servidas o efluentes cloacales, y tal vez se necesiten varias toneladas de lentejas de agua para transformar esos componentes a través de la descomposición de esas bacterias para llegar a esa tonelada de plástico. Por eso es lógico que a medida que nosotros avanzamos en la cadena de valor, la disponibilidad se va haciendo menor, ¿no? Por eso la escalabilidad, la posibilidad de escalar el proceso productivo es muy importante en la bioeconomía. Porque no es como los materiales tradicionales, donde dice, bueno, el hierro, el acero, la industria petroquímica, donde probablemente la relación entre la cantidad de materia prima y el resultado final o el producto final sea más o menos equivalente, ¿no? O lo que se pierde sea muy poco. En la bioeconomía, en el procesamiento eh, de algunos insumos, el resultado final en términos de volumen no es tan grande como lo sería en otras producciones tradicionales. Eso lo vamos a ver con esos ejemplos. Espere que tengo que correr la... Bueno, dice, la bioeconomía se presenta como la síntesis entre las demandas crecientes de términos de recursos naturales y las oportunidades donde la agricultura no se visualiza ya solamente como una fuente de ocupación, de mano de obra y productos de alimentos, sino que se plantea también como una actividad fuertemente integrada a los procesos industriales y de servicios. Importante esto, para que no caigamos en esta tentación o en este peligro de volver a una reprimarización de la economía, ¿no? Que están
que es justamente lo que venimos tratando de evitar que ocurra. El punto de partida, dice Pisani y Trigo en página 9, es la producción sustentable de biomasa vegetal, animal y microbiana, aprovechando la fotosíntesis para producir, además de alimentos, energía y una amplia gama de biomateriales amigables con el medio ambiente. Es decir, las tres cuestiones, ¿no? Producciones sustentables desde el punto de vista ambiental, producciones que generen valor agregado y que generen empleo de calidad, ¿no? Y empleo de calidad supone diversificación, porque si nosotros tenemos una economía anclada en un conjunto reducido de productos y que encima dependen de la naturaleza, estamos verdaderamente complicados. Repasando, aplicación de la biotecnología en la bioeconomía argentina, ¿para qué? Solucionar problemas productivos, por ejemplo, crear semillas resistentes a la sequía, como ha desarrollado hace poco Bioceres, una semilla de trigo resistente a la falta de lluvias, que el SENASA y el INTA, el Instituto Nacional de la Semilla, perdón, acaban de aprobar y ya está disponible para los productores, proveer herramientas eficientes para el control de plagas y enfermedades y para acelerar el mejoramiento genético, acelerar procesos, por ejemplo, aquellos de diagnóstico de enfermedades y detección de materiales, el tema de la producción de serotonina que hace Biocidus, utilizando para desarrollar esa hormona para el crecimiento humano a partir de la leche de vacas genéticamente modificadas, ¿no? Hago un punto ahí. Nosotros estamos soslayando la cuestión ética. Hay mucha discusión en torno a la modificación genética de organismos vivos. La Argentina ha sido un país que entró de lleno en la incorporación a su normativa y en la habilitación de la producción transgénica a partir del año 1995, de las resoluciones que se aprobaron en el Ministerio de la Secretaría de Agricultura por el entonces secretario eh, que, digamos, em, aprobaron la incorporación de digamos, la modificación genética de organismos vivos, la posibilidad de utilizar la transgénesis para incorporar eh, genes de organismos vivos en otros para así hacer mutaciones genéticas que permitan desarrollar especies que sean resistentes a las plagas, resistentes a la sequía, resistentes a las altas temperaturas, etcétera, etcétera. Y todo eso vino asociado, en el caso de la agricultura, con la agricultura de precisión o la siembra directa, y todo el paquete tecnológico que eso incluye, ¿no? Además, incluyendo, valga la redundancia, el uso de agroquímicos específicos para digamos, para las posibles plagas y para digamos, la eliminación de los rastrojos, en el caso de la soja, para hacer una agricultura, lo que se llama la agricultura limpia, ¿no? Que después de cada ciclo de siembra y de cosecha, la tierra, digamos, no necesite tanto tiempo de barbecho, se haga una nueva resiembra sin necesidad de eliminar el rastrojo de la siembra de la cosecha anterior, etcétera, etcétera. Esto ha traído numerosas polémicas por dos temas en particular. Uno, el posible o no, todavía no hay dentro del mundo académico. Felipe Solá era el secretario de Agricultura, mientras hablaba no me acordaba el nombre, en aquel entonces, que aprobó el ingreso de la siembra directa a la Argentina y todo lo que vino asociado con la creación del Instituto Nacional de la Semilla, etcétera. Uno es el posible daño que se le pueda generar al suelo, generando una sobrecarga de algunos componentes de nitrógeno en particular, en el caso de la soja, por sobre los otros dos componentes principales de la tierra, el nitrógeno y el potasio. Eh, digamos, yo no estoy en condiciones porque no soy ingeniero agrónomo, he leído mucho sobre el tema, he hecho mi tesis de grado sobre esto. Eh, sí puedo decir que si bien la siembra directa no podemos asegurar que pueda producir un daño irreparable al componente, a la riqueza de los componentes nutrientes del suelo, y que genere
además, ¿cómo se llama? Erosión hídrica, erosión en general del suelo. Sí, lo que podemos ver es que el gran peligro de esta nueva, ya no nueva, ya tiene más de 25 años, de este paradigma productivo que es la siembra directa, es el peligro al no estar regulado y al estar sujeto al mercado, la decisión de qué se produce y qué no, ha generado una tendencia al monocultivo, desplazando otras actividades como la ganadería, como la agroecología. Y además, y eso sí es algo que lo he comprobado de manera personal, recorriendo con productores del sur de Santa Fe, el hecho de eh, hacer una gran deforestación para ampliar la frontera agropecuaria y plantar eh, cultivos como la soja o el sorgo, que tienen gran adaptación a condiciones de suelo por ahí más degradadas, a condiciones climáticas un poco más hostiles, que se pueden bancar un poco más de calor, un poco más de frío, etcétera, etcétera, ha hecho que muchos productores elijan dejar de producir, por ejemplo, con ciclos de rotación o incluso en ámbitos de lo que se llama la chacra mixta, es decir, la posibilidad de producir en un mismo espacio agroecológico distintas producciones al mismo tiempo, ganadería, trigo, soja, maíz, frutales, etcétera, y avanzar hacia un modelo de monocultivo. Y además, el gran problema que ha generado es que al no reemplazarse muchos de los árboles que se fueron talando o incluso no plantar renovables para, por ejemplo, contrarrestar el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene la ganadería o incluso la cantidad de partículas que se liberan a través de los agroquímicos. Esto ha hecho no solamente que se genere mucho más dióxido de carbono del que se recupera, sino que además ha habido muchos problemas con las inundaciones, porque el suelo no absorbe, ¿sí? Como sí absorben los suelos donde hay presencia de árboles y de especies arbustivas nativas, eso ha generado inundaciones con la consecuente degradación y erosión hídrica que eso provoca. Y lo otro que está en el centro de la polémica es la cuestión de la liberación de agrotóxicos que ha generado enfermedades en muchas personas en las zonas donde se produce con siembra directa. Dejo acá el tema, es un tema que no lo queremos soslayar, no queremos enamorarnos de esta propuesta, ¿no?, de la agricultura de precisión y demás, y de crear semillas resistentes a sequías, y de controles de plagas, etcétera, porque sabemos que eso tiene un lado B que hay que analizarlo. Acelerar procesos, por ejemplo, aquellos de diagnóstico, decíamos, detección, bueno, no sé qué quise poner ahí, de materiales, diagnóstico y detección de enfermedades, debo haber querido poner. Hacer un uso responsable y seguro de la biodiversidad, generar nuevos productos y procesos en varios eslabones de la cadena. Y por supuesto, lo cada vez más importante, apoyar acciones de trazabilidad, ¿no? Hoy, cualquier persona con un teléfono celular puede conocer la trazabilidad de muchísimos productos, desde qué comió, si se trata de un animal, qué comió, cuándo, en qué condiciones creció, hasta qué cantidad de bacterias tiene, si se tratara de leche, por ejemplo, no sé, por litro, por mililitro, etcétera. Responder a protocolos de bioseguridad que garanticen que el uso de las técnicas biotecnológicas no van a causar daño a la salud humana, bueno, lo que decía recién, ¿no?, que está en el centro de la polémica, la salud animal, el ambiente, entre otras. Bueno, y acá tenemos algunas, perdón, vamos a volver para atrás, de las posibles aplicaciones: bioinsumos, abonos orgánicos, bioremediadores de suelo, compost. Esto es muy importante, ¿no? La capacidad que tienen los procesos, sobre todo de economía circular, para generar componentes orgánicos para enriquecer el suelo y, por tanto, en muchos casos, recuperar el suelo y enriquecerlo para poder hacer cultivos, sobre todo pensando en la agroecología. La agroecología es una herramienta fundamental para pensar en una economía sustentable y en una producción sustentable de alimentos, para garantizar además no solo la seguridad alimentaria, sino también la soberanía alimentaria. Es decir, la posibilidad de no depender de terceros países para proveer alimentos a la población. La modificación genética o transgénesis es otro de las aplicaciones
más comunes que vemos en la bioeconomía moderna, particularmente la biotecnología. La manipulación puede involucrar la introducción, la desaparición o el reemplazo de segmentos de longitud variable de la información genética, ADN, marcadores moleculares, bioseguridad, instrumento normativo internacional que se ocupa de la seguridad alimentaria, es el Códex Alimentario. Bueno, eh, fíjense toda la cantidad de aplicaciones interesantes y que atrás de esto hay una cantidad de recursos humanos, de capitales, de recursos del Estado, de años y años de investigación y desarrollo que son muy, muy importantes para internalizar en una economía que además pretende llegar a una frontera tecnológica, ¿no? Después tenemos cultivo in vitro de células y tejidos vegetales animales, secuenciación genética, bioinformática, etcétera, etcétera. Hay una innumerable cantidad ahí está, de sectores y de encadenamientos donde podemos incorporar esta nueva mirada. Organización industrial de la bioeconomía, la capacidad de captar externalidades. Este grafiquito ya lo habíamos, este diagrama ya lo habíamos visto en otra clase. Este gráfico de alguna manera resume o sintetiza lo que es una economía pensada desde este punto de vista del aprovechamiento. Fíjense que la biomasa está siempre en el centro, ¿no? La vemos aquí. La captación de externalidades e interrelación entre diferentes cadenas de valor. Tenemos la sustentabilidad ambiental por un lado, la competitividad que implica la posibilidad de que los productores de nuestro país sean pequeños y medianos productores, sean productores familiares, sean cooperativas o sean grandes empresas, ya sean nacionales o transnacionales, y en algunos casos también empresas administradas por el Estado, eh, puedan competir no solamente en el mercado interno, sino poder generar saldos exportables. Algo que vimos en la clase anterior, ustedes tienen un documento complementario donde pueden ver metodológicamente cómo encarar una medición de la bioeconomía desde el punto de vista de su configuración en el PBI, de su configuración en las exportaciones y demás. Yo creo que una frontera interesante para pensar, y esto es una interesante línea investigativa para alguno que le interese profundizar en este tema, es pasar de ese 16% promedio, más o menos que hemos visto entre los años 2012, 2017 y 2019, que son las últimas mediciones. Yo creo que un 25% de bioeconomía presente en el PBI y más o menos un 20% presente en las exportaciones, o un 20% más en realidad, porque si tomamos las exportaciones de manufactura de origen agropecuario como parte de la biomasa, tenemos más de un tercio, ¿no?, de las exportaciones de la Argentina. Es un muy buen sendero estratégico de acá a 2030, ¿no? Pensar en llevar este 16%, más o menos 16, 18, que debe oscilar hoy la bioeconomía, llevarlo a un 25 en los próximos 8 años podría ser de mínima un objetivo interesante y alcanzable, ¿no? Mitigación del cambio climático relacionado con la sostenibilidad y la reutilización como parte de esa estrategia. Fíjense, tenemos una relación interesante entre todos los productos que vienen desde el sector primario, los residuos orgánicos que vienen de la ciudad. Ahora vamos a ver bien los distintos casos. Y así vamos a empezar a pasar. Yo quiero que ustedes, esto es lo que les quería aclarar. Como nosotros vamos a usar dos textos distintos, acá vamos a ver eh, cómo definen Visani y Trigo los factores inductores o drivers. ¿Qué serían? Bueno, serían las fuerzas centrales del proceso que se traduce, bajo distintas modalidades, en sistemas de precios que direccionan las conductas de los empresarios, en la puesta en valor del concepto de la bioeconomía. Ahí abajo aclaramos, estos factores están mediados por la intervención de las políticas públicas que permitan la incorporación a las estrategias del sector privado. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que estamos diciendo es, los factores inductores serían aquellos factores que estimulan, ¿no?, a los empresarios, pero también a la sociedad a adoptar y a entender este nuevo paradigma y a convencerse de que es posible producir en condiciones competitivas, sustentables y ponerlo en valor
de modo que estas inversiones sean posibles. Acá coinciden los dos autores, porque, los dos autores, los dos materiales. El objetivo general puede ser pensado como la descarbonización de la economía, como podríamos agregar un nuevo sendero de desarrollo sostenible basado en actividades conocimiento intensivas, objetivos ambientales y aspiraciones vinculadas a lo ambiental y sostenibilidad sería el primer inductor, oportunidades no aprovechadas en los sectores tradicionales de la bioeconomía o dicho de otra manera, como dicen Misani y Trigo, la valorización de sectores tradicionales, avance de la ciencia y de la tecnología que amplían las posibilidades de producción. Yo lo que hice acá es una síntesis. ¿Por qué? Porque Visani y Trigo tienen un enfoque ligeramente distinto al del ICA. El ICA plantea 6 senderos de desarrollo. Nosotros vamos a tomar esos 6 senderos y los vamos a mezclar con los distintos modelos de negocio que plantean Visani y Trigo en su texto. ¿Sí? Porque ellos plantean, a lo que llaman sendero de negocios, plantean, digamos, una mirada diferente o les ponen otro nombre o los categorizan de manera diferente. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer una especie de un híbrido entre los dos textos. Por eso aclaro esto, porque les va a pasar que ustedes se van a encontrar leyendo un texto y leyendo otro texto y van a decir, che, pero acá unos hablan de un sendero de expansión, un sendero de desarrollo determinado y los otros autores no lo mencionan o mencionan otros senderos distintos. Lo que estamos haciendo es tratar de compatibilizar los dos textos y por eso este material apunta a eso. Perdón que... Bien, contextos locales y globales, ya sabemos, los contextos globales son los acuerdos ambientales. Ahora justamente se está desarrollando la COP27 en Egipto. Los contextos locales, finanzas públicas, políticas públicas, marcos normativos, derecho de propiedad, capacidad científico-técnica, organización territorial. Estos son factores y contextos absolutamente indispensables, acuerdos globales y locales que se deben tener para poder llevar a cabo una o instalar la bioeconomía como, un paradigma que pueda consolidarse. ¿Cómo se logra, vamos a la pregunta, la captura y aprovechamiento extensivo y eficiente de la energía libre que se traduzca en nuevos bienes y servicios? Perdón que, a ver, ahí está. Eh, bueno, lo que tenemos en este gráfico es, para alcanzar el inductor, objetivos ambientales, energía sustentable, por ejemplo, debe lograrse un vector de precios que se traduzca en señales de rentabilidad potencial, ¿no? Eh, los autores señalan complementariamente, esto lo quiero aclarar, que la aparición de tecnologías disruptivas que pueden acompañar e inducir a la innovación en el campo de la bioeconomía, por ejemplo, la utilización de la tecnología blockchain, que ahora está tan polémica, es tan polémica porque estamos viendo que bueno, la tecnología blockchain se utilizó primariamente en el desarrollo de las criptomonedas. Eso está en un sendero de aparente caída en los mercados, está generando, bueno, ahí hasta apareció la figura del corralito ahí. Pero digo, el blockchain se puede usar para muchas otras cosas, principalmente para trazabilidad, ¿no? En los nuevos desarrollos de tecnologías para el ámbito de la ganadería vacuna se está utilizando mucho la tecnología blockchain para poder hacer seguimientos de grandes lotes de animales de manera individualizada. Tenemos, bueno, aún hay que cotejar evidencias sobre el impacto de dicha tecnología en el consumo energético. Bueno, tenemos un enorme arco de posibilidades. Por un lado, el potencial de la biomasa disponible, desde los desechos agrícolas forestales hasta la basura de las grandes ciudades con su potencial de transformación en energía y productos reciclables, que claramente no solamente se traducen perdón, en, ahí está, en senderos posibles de desarrollo que cumplen el primero de los factores inductores, que es el de la sustentabilidad ambiental, sino que además son potencialmente no, en algunos casos ya son
grandes negocios que están presentes en la economía, como por ejemplo la producción de biocombustibles, sobre todo el biodiesel que produce la Argentina y que se exporta principalmente a la Unión Europea. Como concepto, podemos señalar que esta nueva matriz productiva está modelada por fuerzas inductoras generadas por una sociedad más consciente en temas ambientales, que es lo que les señalaba antes, un entramado institucional que reconoce y se ocupa del deterioro ambiental y las oportunidades no aprovechadas y los avances en la ciencia y la tecnología. Eh, bueno, como decía, factores inductores, señales de precios, rentabilidad y políticas públicas que acompañen son prácticamente la amalgama necesaria para impulsar la inversión en el sector privado, que debe ser el que tiene que llevar el motor, obviamente, de las inversiones en estos nuevos campos. Bueno, estamos teniendo problemas con el... Bueno, ¿cómo se puede definir un nuevo modelo de negocios apropiado para la bioeconomía? Y acá los autores plantean tres preguntas, ¿no? ¿Qué hacer? Primero, identificar productos, servicios a desarrollar, valorizar externalidades positivas, eh, antes perdidas, economías de escala más economías de variedad. Esto es interesante, ¿no? Que aquello que se produce o que tiene un origen en una economía primaria, en una economía agrícola-ganadera, pueda transformarse en nuevos productos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo interesante que se está trabajando mucho. El INTA está participando en algunas experiencias todavía incipientes, que están muy verdes, pero que bueno, pero que son interesantes y con apoyo del Estado y con una buena política de financiamiento pueden llegar a consolidarse, que es esta idea de, por ejemplo, aprovechar muchos subproductos de la ganadería, sobre todo en la fase de lo que es la faena, como la sangre, como los efluentes que se generan, a partir de biodigestores generar biogás y con eso producir energía que puede ser aprovechada por la propia empresa e incluso ser vendida al sistema interconectado nacional y articular estructuras productivas existentes con actividades complementarias. ¿Cómo hacerlo? Circuitos de abastecimiento de biomasa. De esto habló ayer largamente Leonardo. Variabilidad de los procesos de transformación biológica. Requerimiento de capacitación para recursos humanos. Requerimiento de distribución y comercialización. ¿Para qué? Bueno, no existe un único modelo de negocios. Esto dicen los autores. Necesitamos condiciones tecnológicas y de mercado. Necesitamos variabilidad en la disponibilidad de biomasa y proceso de transformación. Esto es fundamental, ¿no? Por eso es importante, yo lo vuelvo a recalcar, esto de la confección de un mapa bioregional, porque esto va a permitir conocer cuál es la realidad, lo que se dispone, cuáles son las limitaciones, a dónde se puede intervenir y siempre con un concepto partiendo siempre desde lo local, ¿no? Como síntesis, la regla general es la adaptabilidad a distintos perfiles estructurales. Quiero hacer una aclaración. En el primer caso, las economías de variedad, como decíamos, se pueden lograr cuando los menores costos individuales se logran consorciando varias actividades a la vez. La clusterización o la consorciación es un caso, ahora vamos a ver varios casos de eso. Eh, la clusterización o asociatividad permite valorizar externalidades e integrarlas, eso es muy importante, mediante sistemas de subcontratación que redundan en sistema productivo en redes, ¿no? Que mejora la logística, la organización y en definitiva mejora el costo de cada eslabón. Es decir, si yo puedo, algo que para mí es un costo, ¿no? Supongamos, tengo una pequeña empresa y algún proceso dentro del modelo productivo, el modelo de negocios que tengo en mi empresa, representa un costo que algún otro dentro de la cadena lo puede internalizar y convertir en una oportunidad. Bueno, la consorciación puede ayudar a eso. El caso del consorcio que se da en el norte de Santa Fe entre productores de pacú, criaderos de pacú y productores de arroz, es un caso típico. El productor de arroz no sabe qué hacer, sabe que los desechos del arroz son muy contaminantes, tiene que probablemente invertir grandes sumas de dinero para hacerle un tratamiento que no redunda en un ingreso para su empresa. Eso puede ser utilizado por otro empresario, como los criaderos de pacú, para utilizarlo, transformarlo en alimento
para los peces, y de esa manera internalizar ese costo que tenía otro. ¿Sí? Eso me parece que es una observación muy importante. Bueno, vamos a avanzar porque se nos está haciendo un poco larga la clase. Factores inductores, vamos a los senderos de desarrollo y modelos de negocio, vamos a ir rápido. El primero que tenemos, bueno, es el inductor que tenemos acá, objetivos ambientales, sustentabilidad. El sendero es uso de la biodiversidad. Acá no voy a poner ejemplos porque en general podemos utilizar la agroecología, por ejemplo, como un buen ejemplo de cumplir objetivos ambientales, cumplir objetivos alimentarios. El uso de la biodiversidad, eh, eh, digamos, se refiere particularmente a la amplia variedad de seres vivos que existen en el planeta, obviamente partiendo desde los microorganismos, las bacterias, las ligninas, los hongos, etcétera, hasta los animales más de mayor complejidad, y los patrones naturales que lo conforman, por supuesto. El concepto abarca la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida, ¿no? Este sería un primer sendero de desarrollo, pueden ver algunos ejemplos en el manual del ICA. Un segundo sendero que me parece que es interesante, cumple con el inductor, o el inductor que está detrás son dos, los objetivos de sustentabilidad, de sostenibilidad y objetivos ambientales, que es el inductor número 1, y el inductor número 3, creo que es el de avances en la ciencia y técnica que amplían la posibilidad de producción, y el sendero sería la ecointensificación. ¿Qué es la ecointensificación? Bueno, ahora vamos a ver algunos modelos. Modelo 1, producciones consorciadas eficientes, sistemas que integran diversas actividades agrícolas, ganaderas, apícolas, etcétera, bajo una estrategia de diversificación que aprovecha los efectos sinérgicos entre actividades y permiten captar externalidades sobre las bases del cuidado del medio ambiente. Actividades, por ejemplo, que encontramos dentro de este sendero, eh, la siembra directa, la agricultura y ganadería de precisión, la microbiología aplicada, etcétera. Fíjense que integra las dos, ¿no? Porque en estas actividades se necesita un amplio desarrollo de la ciencia y tecnología, y al mismo tiempo uno de los inductores son el cuidado del medio ambiente, porque ¿para qué quiero desarrollar ganadería de precisión? ¿Para qué quiero desarrollar trazabilidad? ¿Para qué quiero desarrollar bienestar animal, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grandes temas que se está viendo en la ganadería hoy. Bueno, lo quiero hacer porque también quiero lograr un balance de carbono igual a cero, ¿no? Y entonces hay un estímulo detrás en términos ambientales. ¿Cuáles son los aspectos críticos de la ecointensificación? Por tratarse de actividades agropecuarias consorciadas, es relevante que exista un diagnóstico adecuado sobre la sustentabilidad del negocio. A veces tenemos, por ejemplo, situaciones en los sistemas silvopastoriles, por ejemplo, los forestos ganaderos, ¿no? En la Patagonia se está haciendo mucha, en la Patagonia, alguna zona de Cuyo, que son zonas marginales para la ganadería, se está haciendo ganadería en zonas de bosques y de sierras, ¿no? Donde es muy importante el cuidado de los bosques nativos. Yo hace poco estuve en La Rioja, en una experiencia de producción en alrededor de 2.000 hectáreas de ganadería de sierras y bosques, donde los productores están adheridos a un programa que tiene la provincia de La Rioja, vinculado a lo que se conoce popularmente como la ley de bosques, donde digamos, el municipio, no, la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia determina una serie de zonas dentro del predio donde está el establecimiento ganadero, donde son zonas, bueno, que se las pone con distintos colores, rojas, amarillas y verdes. De acuerdo a cada color, puede haber más o menos intervención de la actividad productiva. Y en este caso, por cada región que entre dentro, por ejemplo, de lo que es el color amarillo, que son áreas de manejo sostenible, el productor recibe un aporte no reembolsable que puede ser, por ejemplo, para
construir una cerca más grande que evite que los animales pasen y pisoteen en la zona donde se está cuidando una determinada especie nativa, ¿no? La cobertura del suelo, el sobrepastoreo, son todas situaciones que ponen en riesgo, ¿no? La sustentabilidad del suelo, ¿no? En este caso, la ecointensificación apunta principalmente al cuidado del suelo. Sistemas silvopastoriles, decía, con combinaciones de cultivas herbáceas y pasturas con objetivos ambientales, como conté recién, generación de microclima, bienestar animal, las chacras mixtas, la agroecología son la consociación, por ejemplo, de miel y colza, que evita la necesidad de trasladar los apiarios en busca de fuente de néctar, ¿no? Ahí tenemos una imagen de apicultura. Y después tenemos un segundo modelo, que es la recuperación y bioremediación de suelos, donde tenemos un modelo independiente de las prácticas habituales de conservación de suelo para áreas de alta fragilidad ecológica, uso de medios de la agricultura intensiva o sobrepastoreo, lo que decía recién. Se debe pensar en modelos productivos sustentables e incentivos para cada región en particular. Actividades, agroecología, bueno, ya lo habíamos dicho, buenas prácticas agrícolas. Y acá tenemos algunos ejemplos: ganadería de precisión, incorporación de innovaciones tecnológicas para monitoreo, sanidad, control y trazabilidad. Fíjense que no todo es biomasa, como decía ayer muy bien Leonardo. Pensemos que a veces dentro de la bioeconomía entran desarrollos tecnológicos que de manera directa o indirecta van a afectar en no solamente en la valorización en la cadena de valor, sino en la sustentabilidad ambiental, ¿no? Comederos, balanza de paso, caravanas, batones electrónicos, bueno, todas nuevas incorporaciones que permiten una ganadería más sustentable, con mejoramiento en los indicadores productivos, y que además permite el análisis y la trazabilidad individual por sobre la trazabilidad por lote, como se hacía tradicionalmente en la ganadería. La rotación Pacu-Arroz, como vemos ahí, les dejo para que vean el ejemplo. El cultivo se cultiva o se hacen criaderos de Pacú, productos, bueno, para alimentación humana, obviamente. Las excretas del Pacú se transforman en algunos nutrientes, en algunas como nitrógeno, potasio, oxígeno, bueno, etcétera. Ahí tienen ustedes para ver los distintos componentes. Hay unos microorganismos que pueden procesar los desperdicios del arroz, lo transforman en fertilizante, por un lado, perdón, que transforman las excretas del pacú en un fertilizante que potencia la producción de arroz. A su vez, una vez que se produce el arroz como alimento, los restos de la industria del arroz se pueden utilizar, se recuperan los mismos componentes, los mismos nutrientes, y a partir de plagas como el caracol, por ejemplo, se puede transformar los residuos del arroz en alimento para los peces. Fíjense que nada se pierde, todo se transforma, no se libera más dióxido de carbono al ambiente, no se liberan sustancias contaminantes, y todo se recupera en el marco de una economía circular. Vamos a seguir con nuestro tercer sendero. Bueno, inductor, objetivos ambientales, sustentabilidad y oportunidades de valorización de sectores tradicionales, el sendero número 2. Biorefinerías, que la vamos a desarrollar más en la próxima clase. Es un concepto amplio, pero básicamente podemos partir de la base que su premisa es la generación de energía limpia, la biorefinería. Imagínense que es como una refinería de petróleo, pero biobasada, ¿sí? Donde las actividades que se integran son todas actividades cuyas materias primas y cuyo origen son algún tipo de biomasa, ¿no? Sea forestal, sean desechos de residuos urbanos, etcétera, etcétera. Basada, como decía, en recursos renovables, eh, o en residuos urbanos, en el caso de las urbes, ¿no? El objetivo, además, en cuestión es la sostenibilidad ambiental, es contribuir a la oferta perdón, al incremento de la oferta energética. Bien digo, o sea, acá es un doble propósito: no solamente generar energías más limpias que reduzcan la cantidad de emisiones
de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que además puedan mejorar la matriz exportadora. Vamos a ver al final de esta presentación un video, un video no, un gráfico en el cual ustedes van a ver el grave déficit energético que tiene la Argentina, sobre todo en el tema petróleo, que lógicamente Vaca Muerta va a contribuir o está contribuyendo a mitigar. No estamos hablando de cerrar el complejo Vaca Muerta bajo ningún punto de vista. Simplemente lo que hablamos es pensar en objetivos transicionales que vayan haciendo que la dependencia de ese tipo, reemplazar de alguna manera el cracking de petróleo no convencional por lo que llamamos el cracking de biomasa, ¿no? Bueno, bioenergías a partir de... esperen que me faltaba ahí un modelo 3, energía en base a biomasa rural, bioenergía a partir de biomasa de materia orgánica, vegetal o animal, transformadas mediante procesos físicos, químicos y biológicos en biocombustibles para generar energía térmica, eléctrica y mecánica, ¿no? Se estima que el biogás proveniente de cultivos, residuos agrícolas, industriales o forestales se podrían sustituir importaciones por 2.300 millones de dólares. Ahora vamos a ver en ese gráfico de cuánta plata estamos hablando en términos de lo que hoy supone las importaciones de petróleo, ¿no? Recuerden ese número, 2.300 millones de dólares. Actividades biodiesel, bioetanol, biogás a base de cáscara de maní, efluentes, etcétera. Otras aún potencialmente utilizables, el bagazo y la vinaza, ¿no? Que son subproductos, desechos de la caña de azúcar, eh, poda y orujo del olivo y de la vid, residuos de aserraderos, purines de cerdo, etc. Recuerden que con los restos de la aserrín que se genera en los aserraderos se produce un pellet que en algunas zonas del país, en la zona centro y en algunas zonas de la Patagonia, se utiliza como combustible para las salamandras, ¿no? Y que tiene un nivel de emisión de dióxido de carbono muchísimo menor que la leña común. Eso hay que tenerlo en cuenta también. El cuarto modelo de negocio, en base a residuos sólidos urbanos, el reciclado de desechos urbanos puede ser una fuente de generación de energía, así como también el aceite de cocina usado. Hay una experiencia ahí, ahora le voy a hacer una referencia a eso, recolección y selección de residuos y su valorización a partir de la producción de biogás, biodiesel y fertilizantes. En el caso del biodiesel, cuya materia prima, me perdí, perdón, ¿a dónde estaba? Perdón, en el caso del biodiesel, cuya materia prima es el aceite de cocina usado, su principal problema sigue siendo logístico. Todavía se hace una recolección artesanal en casas, en restaurantes principalmente, y en algunas cooperativas, son algunas cooperativas que lo hacen y lo reciclan, cooperativas de reciclado que lo acopian en centros de acopio donde las empresas que se dedican a la producción de este tipo de energía van y compran ese aceite de cocina usado. Bueno, bioenergía con insumos provenientes de residuos sólidos urbanos, aceite de cocina usado. Cabe aclarar, esto es interesante, datos del Ministerio de Energía del año, no sé qué pasó ahí. Eh, de 2016 se produjeron cerca de 4.596 o 4.596 millones de toneladas equivalentes de petróleo, escuchen bien, provenientes de fuentes primarias como aceites, alcoholes, leñas, etc. Esto es un 6,2% del total generado de energía, porque esto se transforma en energía eléctrica después, ¿no? Tanto el biodiesel como el bioetanol o el biogás. Generó el 6,2% de la energía eléctrica que se proveyó al sistema interconectado nacional, y la secundaria, energía secundaria, como biodiesel o bioetanol o coque, generaron una cantidad similar, 4.537 o 4.537.000 toneladas, perdón, de TEPS, toneladas equivalentes de petróleo, equivalentes al 5,5% de la producción de energía secundaria en Argentina. Como siempre, esto lo dicen Bizán y Trigo, insistentemente, el marco tarifario, el marco regulatorio y el financiero es fundamental para estimular esta actividad. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, acá tenemos una empresa modelo, Diacer, Sociedad Anónima de San Luis, que tiene una alianza estratégica con otra empresa de San Luis llamada Derivados,
para la producción de biogás, biotanol, biodiesel, escala de producción e integración vertical elevada. Tienen parques solares, se consorciaron. Acá tenemos un ejemplo de consorcio entre una empresa agropecuaria y una empresa que produce energía, que posee parques solares, que fabrica además barras de cereal y que produce biogás y biodiesel para la generación de energía eléctrica al sistema interconectado nacional. Abastece a una población cercana, creo que era algo así como 100.000 personas en la zona. Realmente un emprendimiento muy interesante el de Diacer. Les propongo, puede ser un buen caso de estudio para los que elijan trabajar biocombustibles en el trabajo final. Privea, bueno, acá tenemos Bio 4, que tenemos un video para ver, no voy a hablar nada de esta empresa, es la primera biorefinería en el país que transforma el maíz en energía, y burlanda, que es un alimento muy rico en nutrientes para el ganado en la etapa de feedlot, principalmente antes de llegar a su faena. Es asociativa, participan productores locales, más valor agregado local, con procesamiento en origen. Vean el caso que se los puse en el campus. Y acá tenemos, bueno, acá me olvidé de poner el nombre de esta empresa. Uy. eh, bueno, la disponibilidad de biomasa permite desarrollar negocios asociados a la generación de bioenergía, biocombustibles, biogás, biotanol, biodiesel, además de subproductos orientados a la agricultura y la ganadería. Acá esta creo que era otra empresa que se llama bueno, me olvidé de poner el nombre acá. Les pido disculpas. Se llama, bueno, también es una empresa de Córdoba que combina producción de carne, es una, no, de Córdoba no, perdón, está la Micaela, ahí está, es un ejemplo que está en el trabajo de Bisán y Trigo, que consorciaron la producción de carne con generación de energía, biofertilizantes y manejo de efluentes. Aquí tenemos como la posibilidad de manejar los efluentes de la producción ganadera transformados en biogás y posteriormente, mediante la utilización de biodigestores, ese biogás transformarlo en energía eléctrica. Es un clúster donde participa Biogás Argentina, que es una empresa que transforma esos efluentes en la energía necesaria o en la materia prima necesaria para la energía, y un proyecto con la Universidad de Buenos Aires, con la Facultad de Agronomía, llamado Incuagro, que instaló un biodigestor para producir 800 metros cúbicos de biogás con estiércol vacuno. ¿Eh? Muy interesante experiencia también. Todas estas que estoy mostrando son ejemplos entre decenas y cientos que hay, ¿no? Y ustedes pueden elegir el que más les guste para trabajarlo en la práctica final o en el trabajo práctico final. Oportunidad de valorización de sectores tradicionales, sendero, eficiencia de las cadenas de valor. Tenemos acá un cuarto sendero de desarrollo. Tenemos dos tipos de modelos, en el modelo 5, producciones de alimentos en grandes series. Eh, Quería señalar, a ver, bueno, ahora quería agregar algo más. Dos tipos de modelos de grandes empresas integradas. Bueno, acá no vamos a profundizar. Arcos, Molinos, Río de la Plata son empresas consolidadas en el mercado. Prefiero concentrarme en casos más innovadores o casos más destacados de pequeñas empresas o emprendedores profesionales que se han dedicado a emprender y a investigar, a innovar. Y tenemos pymes cooperativas clusterizadas, como por ejemplo el clúster del sector agroindustrial manicero, trayectorias de integración bajo estándares de sustentabilidad, uso racional de agua y energía, economías de escala, especialización y competitividad sistémica, son características propias de este modelo dentro de este sendero de expansión que es las cadenas de valor. Y entre las principales actividades tenemos molienda, extrusión de granos y captación de subproductos. Eh, Quería señalar, bueno, ahora voy a ir al último caso, porque algunos van a ver que se superponen, ¿no? Que van a aparecer en algún sendero y que por ahí ya los vimos antes o vimos algún modelo parecido. Después tenemos el modelo 6, integración vertical y generación de valor agregado en origen.
Es una estrategia empresarial basada en la producción en origen, sobre todo en base a capitales propios. El eje está puesto en la expansión vertical de negocios, búsqueda de economías de variedad, ¿qué significa esto? A medida que se suman eslabones, se diluye lo primario y se diversifica lo producido. Es muy relevante la cuestión logística y la articulación con el entramado poblacional local. Esto es fundamental. No hay posibilidad de generar valor agregado local, trabajo de calidad que viene asociado a ese modelo de desarrollo, si no hay una medición del impacto que tiene el costo logístico. La Argentina es un país muy grande, desequilibrado, con grandes desequilibrios territoriales, con, podemos decir, un vasto territorio que muchas veces la conectividad, ayer lo mencionaba Cintia y lo mencionaba una, no me acuerdo qué compañera fue, creo que eh, la compañera que está trabajando ahora, perdón que no recuerde tu nombre, que está trabajando en Tierra del Fuego, la cuestión de la competitividad, ¿no? Milagros, no creo que era que había nombrado el tema de la competitividad, de la conectividad, perdón, como una dificultad inherente y un obstáculo para superar. Eh, y en el caso del séptimo modelo de negocio, producción para autoconsumo de energía, esto es sensiblemente diferente al sendero anterior, donde la producción de energía a través de tanto los recursos sólidos urbanos como los residuos sólidos urbanos, perdón, como la producción a partir de los desechos agroindustriales, se piensa producción para el mercado. Acá lo que se hace es captar una externalidad negativa, transformarla en una externalidad positiva e internalizar un costo, ¿no? Este sendero y modelo de negocio es transversal entre la bioeconomía y la economía circular, ¿no? Es como una logran intersectarse ambos conceptos, aprovechamiento de residuos o desechos para producir energía para autoconsumo, uso de desperdicios de tambo, filo, granjas aviares y porcinas para generación de biogás por fermentación anaeróbica de materia orgánica y digestión húmeda y seca para energía térmica y eléctrica y producción del digestato para la transformación en abono. Este caso tenemos dos casos que estamos trabajando en el INTA. Dos frigoríficos recuperados, si Dios quiere vamos a tener una entrevista eh, con uno de ellos para la producción de un abono o un compost muy nutritivo, muy rico en nutrientes, que reemplaza la clásica cama de pollo que se utiliza en muchas granjas agroecológicas, sobre todo del cinturón hortícola de Buenos Aires, ¿no? Eh, piense que la cama de pollo, al ser un producto, un derivado del pollo, que muchas veces son animales que recibieron antibióticos, por lo tanto, si tienen antibióticos, los antibióticos atacan a las bacterias que hacen, que trabajan en la fermentación y en los procesos orgánicos dentro del suelo, la producción de un abono a partir de los restos que están en el rumen de los animales que se faenan, piensen que el rumen se desperdicia, sin embargo, el alimento que queda retenido en el rumen tiene un alto componente de bacterias que transforman esos alimentos en materia seca que sirve como fertilizante y abono, y se está probando en 2 hectáreas que está trabajando la Unión de Trabajadores de la Tierra en el frigorífico Frigocarne. Después le voy a dejar, si quieren, algunas fotos de eso y están logrando muy buenos resultados con esa producción de abono y obviamente minimizan el impacto ambiental al haber menos desperdicios, ¿no? Es importante marcar que la generación de electricidad a partir del biogás, esto no quería omitirlo como dato, eh, contribuye a mitigar 2 de los 3 gases de efecto invernadero, que son el metano y el dióxido de carbono, que deja de ser emitido a la atmósfera y se captura para transformarlo en energía limpia. En el caso de los residuos urbanos y los del aceite de cocina usado, la experiencia del SEAM con 2 centrales generadoras de energía a partir del biogás extraído de la basura, que alimenta motogeneradores ubicados en una central térmica que producen más o menos unos 15 megawatts de electricidad, abastece aproximadamente 25.000 hogares en la red interconectada nacional. No es poco,
no es poco, son casi 100.000 personas, a través de la empresa Edenor. Y RBA Ambiental, que es también una empresa que trabaja con el SEAMSE, con más de 7.000 proveedores activos del sector gastronómico e industrial, procesa en una planta industrial de Bellavista el aceite de cocina y lo transforma en biodiesel. Conceptualmente, bueno, decía esto, las biorefinerías, me fui a la diapositiva anterior porque me había quedado en el tintero esto, son equivalentes a la refinería de petróleo, como dije antes, pero mientras las primeras emplean carbono fijado en la actualidad, ¿no? Que es biomasa, las segundas utilizan carbono capturado en la antigüedad, con lo cual está liberando carbono que ya fue capturado en una era geológica anterior. Esto es lo que yo decía al principio, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos modelos de negocios acá interesantes. Las Camelias, por ejemplo, en Entre Ríos, una empresa que produce y comercializa pollos sin utilizar antibióticos ni hormonas ni agua agregada y que genera energía a partir de biogás, más o menos unos 150 metros cúbicos por hectárea, que obtiene de procesos efluentes. Después tenemos otro caso, Proderman, empresa manisquera de General Cabrera. Esta es muy interesante, es una experiencia muy interesante que produce energía eléctrica a partir de biogás generado por el procesamiento de la cáscara de maní. Nada se desperdicia, ¿eh? La biomasa cáscara de maní se transforma en energía eléctrica, produce 10 megavatios por hora, que con la que se puede abastecer aproximadamente 18.000 hogares al año, ¿sí? Para su funcionamiento se necesitan 240 toneladas de cáscara de maní. Parece mucho, pero Argentina es el primer exportador de maní del mundo y General Cabrera en el sur de Córdoba es su principal o uno de sus principales lugares de referencia. Funciona las 24 horas, 330 días al año y la energía obtenida se incorpora al sistema interconectado nacional. Bueno, abundan las experiencias, ¿no?, dentro de la bioeconomía. Tenemos el último modelo de negocio o el que nos faltaba, que es avances tecnológicos y científicos que amplían la posibilidad de producción, factor inductor número 3, aplicaciones biotecnológicas como sendero de expansión. Y acá lo que vamos a ver, nos queda uno más en realidad, este es el quinto. Modelo 8, producción de bioinsumos y bioplásticos. Tenemos un par de casos para estudiar en el campus. Las empresas que realizan desarrollo intensivo en conocimiento requieren lograr escalabilidad y productos y servicios comercializables. Esto es muy importante, requiere altísimas inversiones estas producciones. Operan en plataformas tecnológicas multidisciplinarias y multiproducto en varios segmentos del mercado. Y acá aparece la biotecnología de frontera, productos derivados de procesos biológicos, bioinsumos agropecuarios, por ejemplo, obtenidos a partir de organismos vivos o derivados como hongos, bacterias, enzimas, etcétera, para su uso agroindustrial como biofungicidas o biofertilizantes. Los bioplásticos que emiten entre 0,8 y 3,2 toneladas menos de dióxido de carbono que los petroquímicos, aunque su desarrollo es incipiente. Pero fíjense la cantidad, ¿no? Por una misma unidad de producto, ¿no?, que tomemos, bueno, habría que ver a cuánto equivale, ¿no? Pero una X cantidad de bioplástico emiten esa cantidad de toneladas menos, ¿eh?, dentro de ese rango que las emisiones que genera la industria petroquímica. Algunas actividades que encontramos dentro de este modelo: Biocidus, por ejemplo, que produce somatropina, que es una hormona de crecimiento humano recombinante, en leche de vacas genéticamente modificadas, plataformas tecnológicas en animales transgénicos, terapia genética biodiversidad, y Bioceres, más conocida, plataforma multiproducto con estrategia de negocios basada en prospección tecnológica, desarrollo de productos y acceso a mercado, etcétera. Y el caso de Mama Grande, que lo tienen para ver, no voy a adelantarles nada, empresa dedicada a la producción de bioplástico a partir del tratamiento de efluentes cloacales. Sí me gustaría destacar, esto es algo que aparece en la página de Mama Grande y me parece muy interesante. Fíjese, ellos elaboraron una especie de cadena de valor propia, ¿no? Dicen, bueno, gente sin trabajo, más laguna de tratamiento de efluentes cloacales, más plantas acuáticas, ¿no? Tenemos acá en este caso la lenteja de agua, más los microorganismos que actúan y operan en la transformación
a través de esas plantas acuáticas, de la transformación de parte de esos desechos contaminantes, nos da como resultado un sendero que nos aporta gente con trabajo digno e inclusivo, porque al ser una cadena que genera alto valor agregado, los bioplásticos, digamos, para escalarlos, necesitan altas inversiones, mucha investigación, laboratorios con tecnología de precisión. Bueno, acá en este curso tenemos gente que trabaja, creo que tenemos alguna compañera, compañero que trabaja microbiología. No sé si trabaja alguno en la industria de los bioplásticos, pero es un sendero muy interesante para desarrollar. Tenemos comida para animales, ¿no? Porque también podemos producir algunos subproductos, y agua limpia que sirve para riego, no para consumo humano, pero sí para riego, más plástico renovable y biodegradable, llamados monómeros. Esto nos da como resultado capital social, capital económico industrial y capital natural. Una combinación excelente, que creo que un poco el mensaje que transmite esta empresa, esta pequeña y joven empresa, es un poco el mensaje que nosotros queremos transmitir, ¿no? Esta idea de poder combinar el capital social, el capital económico e industrial, con el capital natural o biomásico, como lo llamamos también acá, en un modelo que pueda generar una mirada equilibrada. Bueno, tenemos el caso de Bioceres y Biocidus, que lo habíamos mencionado antes. Eh, y acá tenemos, bueno, los servicios ecosistémicos como último sendero. No están presentados de manera ordenada, cronológica, como los presenta el manual del ICA. Yo los fui ubicando de acuerdo a cómo combinaban con los factores inductores y los modelos de negocio que presentaban Bizan y Trigo. Si alguno considera que puede haber algún matiz respecto a cómo ubicar cada modelo de negocio en cada sendero o en cada inductor, esto es materia opinable, y lo puede plantear en el foro. Inductor, objetivos ambientales y sustentabilidad, senderos, servicios ecosistémicos. Tenemos sistemas senderos ecosistémicos varios. Pago por servicios ambientales como el turismo rural, agroturismo, bono de carbono, etcétera. Lo de los bonos de carbono, polémico por ahora. Estados Unidos ya tiene una normativa. Eso proviene de la economía ambiental. Hay una mirada un poco muy de libre mercado, que esta idea, bueno, vos contaminás, te dejo contaminar todo lo que quieras y te incentivo a que dejes contaminar a través de otorgarte alguna exención impositiva y darte algún bono que en el futuro vos lo puedas canjear o por pago de impuestos, o lo puedas valorizar en el mercado secundario, como premio para no contaminar. Es decir, acá no hay una concientización de que hay que ir hacia un nuevo modelo productivo, sino que lo que hay es una idea de que, bueno, yo te incentivo monetariamente para que deje de contaminar. Por lo menos discutible, ¿no? Procesos a través de los cuales el medio ambiente brinda los recursos utilizados por los seres humanos, como el aire fresco, el agua, los alimentos y los materiales. Distintos recursos y procesos que el ambiente brinda, los cuales deben ser acompañados, aprovechados y protegidos. Reciben una contraprestación que implica un pago por el uso de dichos recursos, que a su vez son cuidados por sus propios oferentes. El caso que más me gusta es el de turismo rural, ¿no? El turismo rural me parece que es el... Ayer escucharon a Leo hacer referencia a las visitas a los parques nacionales, el turismo sustentable y demás. Los materiales de construcción, tenemos un caso también para ver, el de una empresa que fabrica machimbre para usos varios, para techos, para usar en los decks de piscinas y decks de jardines y demás, hechos con residuos de la industria arrocera, muy interesante. El tratamiento de desechos, la monetización, la captura de carbono, el pago de servicios ambientales, la administración de recursos hídricos. Bueno, es multivariada esta plataforma, ¿no? O este modelo de negocios. Eh, por ello, el turismo rural, el agroturismo y otras experiencias recreativas, culturales y deportivas al aire libre están incluidas dentro dentro de este modelo de negocios. Es importante, referido, no me quiero volver al tema de la producción, de la producción para consumo o para autoconsumo
de energía, el proceso termoquímico de gasificación transforma la biomasa vegetal con alto contenido de lignocelulosa en syngas o gas pobre, ¿no? Para aplicaciones térmicas con balance de carbono nulo. La circularidad del proceso requiere definir un layout u organización productiva que contemple dos procesos: la captación de residuos y la producción de energía para autoconsumo. Esto lo leí naturalmente porque eh, pertenece al campo supongo que de la bioquímica o de la ingeniería química. Eh, Acá el elemento químico al que hacen referencia Bizán y Trigo es la posibilidad de tener personal operativo capacitado y la cuestión de la logística que vuelve a ser fundamental, ¿no? Bueno, sintetizando para ir terminando, las cadenas de valor están interconectadas, como vemos: producción de biomasa con suelo, con agua, con medios de cultivos, mediante un proceso y refinamiento, procesamiento y refinamiento, mediante la utilización de la biotecnología, la química, la ingeniería de procesos y la construcción de biorefinerías, podemos llegar a una diversidad de productos como alimentos, fibras, piensos, biocombustibles, bioplásticos, etcétera, etcétera, que es el objetivo de la bioeconomía. Cadena de valor interconectadas con valor agregado local y con presencia fuerte de una mirada sustentable. La bioeconomía es un enfoque ordenador tanto para la comprensión como para la transformación estructural de la economía desde el marco de las políticas públicas, fundamental. Existe un conjunto de inductores, como dijimos desde el principio: sustentabilidad ambiental de la producción, aprovechamiento de oportunidades que brindan los sectores tradicionales como la agroindustria o la ganadería, y avances científicos tecnológicos que aún no se traducen en un sistema de vector de precios-rentabilidad. Esto es importante. No obstante, cabe destacar que existen condiciones estructurales que los agentes económicos perciben y están dispuestos a arriesgar. ¿Qué quiere decir esto? Los agentes económicos saben, perciben que hay una oportunidad de negocios. Lo que falta definir y consolidar es un sistema de precios que les ofrezca un horizonte de rentabilidad adecuado para hacer las grandes inversiones que se necesitan para la bioeconomía. Para esto, obviamente, las políticas públicas son un vector fundamental y lo vamos a dejar para la unidad 4. Cambio de paradigma de consumidores, empresarios, marcos regulatorios necesarios para dotar de previsibilidad negocios intensivos en tecnologías disruptivas. La industrialización de lo biológico como nuevo sendero de desarrollo para valorizar la economía circular y la captura en cascada de las múltiples externalidades de lo que llamamos el cracking de biomasa, ¿no? Y la escala necesaria, ya sea a través de integración vertical, que es el modelo de negocio de las empresas más grandes, o la consorciación y bioclúster, que es una oportunidad por ahí ya para las empresas más pequeñas o las pymes locales y demás. Y acá tenemos lo que les decía: fíjense la balanza comercial energética de la Argentina. Acá incluimos todo: petróleo, gas, energía eléctrica. Fíjense el balance comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Casi 7.000 millones de dólares abajo en 2014. Se empezó a reducir en la medida que Vaca Muerta empezó a estar operativa, pero todavía seguimos teniendo 2020. Las razones son obvias: el parate que generó la pandemia determinó que no hubiera, que bajara mucho el consumo, por lo tanto se exportó mucho menos y eso permitió, perdón, se importó mucho menos y eso permitió recuperar eh, el balance comercial. Pero ya en 2021, con la recuperación económica, comenzó a verse nuevamente un sendero negativo del sector externo en materia de energía. En negro lo que vemos es el porcentaje de importaciones energéticas sobre las importaciones totales. Lo veremos sobre el lado derecho. Tenemos que hoy casi el 10% de las importaciones son eh, energía. El déficit energético crónico, factor fundamental de la restricción externa, representa una oportunidad para desarrollar negocios basados en la bioeconomía. En el caso de los productos derivados de desarrollo tecnológico, hago una última nota al pie. En la Argentina aún es incipiente, pero existe un modelo de negocios que obviamente requiere una profunda cooperación público-privada y un financiamiento de este origen a través de créditos blandos, aporte no reembolsable, etcétera, y marcos
regulatorios adecuados a tal fin. Bueno, se ha hecho muy extensa la clase, espero que no les haya parecido desordenada por ahí un poco la exposición de los conceptos. Les dejo la clase y algunos modelos de negocios y en el día de mañana vamos a estar haciendo una entrevista con la gente de Prosense. Ya va a ver de qué se trata. Tienen ahí un pequeño institucional de la empresa y pueden chusmearlo para ver. Es un desarrollo que se está haciendo conjuntamente con el INTA de Balcarce y podrán tener este material. Tienen el foro y, bueno, podrán hacer todas las consultas que crean necesarias a través del mismo. Nos estamos viendo la semana que viene y les mando un saludo grande. Gracias por haber estado ayer y nos estamos viendo.